Bueno, la idea de esta charla, de esta conversación que vamos a tener aquí, me ha dividido en dos partes. Es establecer unos elementos que para mi forma de ver son fundamentales para tener un debate formado sobre lo que es la transición energética, y luego voy a hablar un poco de cómo la transición eléctrica, que es una parte de la transición, está tomando forma en nuestros territorios, ver qué errores desde mi forma de ver se están cometiendo y también ver qué oportunidades tenemos para intentar también crear un relato de transiciones energéticas alternativas frente a la que nos están queriendo imponer, desde mi forma de ver, por una falta total de democracia, de debate, y por eso también de agradecer organizar encuentros como este, porque muchas veces nos faltan espacios para poder dar estas visiones un poco más críticas. Entonces, empezando con la primera parte, te pongo por aquí, lo que serían las notas para la transición energética. Ideas generales. Yo no sé si ya venís con ellas de casa, si algunas de las cosas que voy a contar o son nuevas o no, pero lo que se trata es de generar aquí un conocimiento entre todos y todas. Y me gusta empezar con una serie de preguntas que igual pueden parecer muy obvias, pero que para mí son esenciales de cara a que estemos seguros y seguras de que estamos hablando de lo mismo. La primera sería, ¿qué entendemos por energía? ¿Qué es la energía? Porque yo creo que muchas veces como que lo limitamos a la cuestión de pagar la factura eléctrica, pero realmente la energía en un sentido amplio, y esto está cogido directamente del diccionario, sería, y me voy a quedar con la segunda acepción, sería la capacidad que tenemos de realizar un trabajo. Y entendiendo el trabajo como una cosa amplia, todos los procesos sociales, todo lo que realizamos como sociedad está atravesado por la energía. Si ampliamos un poco la pregunta y pensamos en qué formas utilizamos esa energía, pues muchas veces, si cogemos la cadena de suministro de cualquier cosa, de cualquier bien, nos centramos, en este caso estaríamos hablando del teléfono móvil que tenemos ahí, que el teléfono móvil hay que conectarlo, hay que cargarlo para tener batería. Pero está alimentado de un montón de procesos, tanto antes como después, y todos esos procesos están atravesados por la energía. Pero no solo eso, si en lugar de pensar solo en el teléfono móvil, pensamos en cualquier servicio, en cualquier tipo de función de nuestra sociedad, tenemos que cosas tan importantes como la comida, el modelo de alimentación, el modelo sanitario, la educación, y en tanto la sociedad está atravesado por la energía. Yo creo que es importante porque si no muchas veces queda en exceso limitado y es muy difícil tener un debate desde ahí. Si analizamos un poco el paso del tiempo, aquí tenemos una foto de cómo ha sido nuestro consumo energético en los últimos 2 siglos y vemos que una de las características que tenemos es que hemos ido añadiendo fuentes energéticas. En la medida en que hemos desarrollado o hemos encontrado nuevas tecnologías, fuentes que estaban ahí las hemos integrado en todos los procesos sociales. Y hemos llegado a un nivel de complejidad en nuestra sociedad que no tiene antecedentes históricos. Esto es una rareza, podríamos tirar la línea muchísimo para atrás, desde el principio de las primeras sociedades, y veríamos que tenemos en un lapso de 100 y pocos años un boom exponencial en el consumo de energía. Y lo que explica esto es el paradigma fósil, que sería una forma de designar bastante fehaciente de qué sociedad tenemos. Y tenemos que pensar qué son los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles es el trabajo del sol realizado durante cientos de millones de años, 300, 400 millones de años, y han condensado de una forma casi mágica ese tiempo solar. Es un tiempo concentrado en el espacio y en el tiempo. Y podemos disponer de él de una manera casi ilimitada. Toda nuestra subjetividad, cómo vemos la sociedad y nuestras capacidades, está condicionado por qué es esto de las fósiles. Y esto es muy importante, muy importante. Si tenemos una fuente tan especial, el modelo social y el modelo energético tiene mucho de esas características. Y de eso quiero hablar ahora. El modelo fósil se basa en las fósiles, que es tiempo concentrado en la escala de cientos de millones de años, que es totalmente gestionable, podemos decidir cuándo encendemos, cuándo apagamos las máquinas, en qué potencia las ponemos a funcionar. Es energéticamente muy densa. Tenemos una central, yo siempre pongo el mismo ejemplo, la central de ciclo combinado que está en Boroa, en Sornocha, tiene 800 megavatios. Si quisiésemos producir esa misma energía con planta fotovoltaica, por ejemplo, Boroa tiene una extensión en el territorio de 10 hectáreas prácticamente.
pues esos 800 megavatios, hacerlos con renovables, con solar, harían falta 1.600 hectáreas. Entonces, la necesidad de territorio para hacer esa sustitución tecnológica es tremenda. Y además tiene una necesidad que para que esto sea viable técnica y económicamente, hacía falta siempre grandes inversiones, grandes potencias para que esto funcionase. Y el modelo energético que tenemos a día de hoy tiene estas características. Es un modelo centralizado. Es un modelo que prima la concentración en el territorio, en el número de manos, en el número de actores que lo gobiernan, en la concentración de beneficios. Es unidireccional desde unos pocos centros de producción, como es la central de Boroa, por poner un ejemplo, hacia las personas consumidoras. Las decisiones se hacen exclusivamente en base a coste, a la maximización de los beneficios, y ha interesado que las personas consumidoras sean lo más inconscientes y pasivas e independientes de todo lo que había detrás del enchufe. Y esto es fundamental porque ha hecho que el modelo tenga un poco esta forma. Muy pocos puntos de producción, controlados con muy pocas manos, y una individualización del consumo, y una pasivización de las personas consumidoras. Y esto lo cuento porque esta imagen que he puesto ahí, luego vamos a volver a ella. Esto, independientemente de que nos guste o no, nos parezca más o menos adecuado, ha dado lugar a una serie de consecuencias. Un uso muy desigual de la energía, tanto en el norte como en el sur global, en diferentes zonas, que sería la primera imagen. Desplazamiento forzado de poblaciones para construcción de infraestructura, muy centralizada. Dificultades, problemas para acceder a esa energía. Ahí tenemos el caso de la pobreza energética. Y luego algo que, si nos ponemos a pensar un poco, no hay conflicto bélico en la historia, seguramente, que si rascamos un poco no tenga la componente energética, el acceso a recursos, entendiendo que al final la energía también es los alimentos que tomamos para alimentar y mover nuestros cuerpos máquina. Entonces realmente desde ese punto de vista la energía está en todos los sitios. Y ya digo que esto, más allá de que nos pueda parecer más o menos injusto, llega a unos límites, porque a la vez que están las sociedades, ese metabolismo social, también está el metabolismo de la naturaleza. El planeta está haciendo un montón de servicios, un montón de funciones. Hay un trabajo integrado de procesos que son los ciclos del nitrógeno, del fósforo, la fotosíntesis, que ha hecho que todos los impactos de que todos esos excedentes, de muchas veces en forma de contaminación, de emisiones de CO2, hayan sido absorbidos, ¿vale? Y esto ha funcionado hasta los años 70, donde se rompe ese equilibrio. Y a partir de los años 70 estamos utilizando más planetas, le estamos pidiendo al planeta que haga un trabajo mayor del que puede hacer. La consecuencia es que esto empieza a no funcionar. A partir de los años 70, cogemos un planeta el 1 de enero y el 31 de diciembre dejamos un planeta un poquito más enfermo, porque ya no es capaz de absorber nuestros impactos. En el año 75 esto no se veía de forma generalizada. En los 80 se empezaron a ver los impactos de esta ruptura metabólica en algunas zonas del mundo, donde ya no había acceso a agua, donde los suelos ya no eran fértiles, pero de forma generalizada, a partir de los 90, a partir del 2000, ya hablamos de un problema global. Entonces, es importante que lo que ocurre aquí es que los impactos de la sociedad son mayores que la capacidad del planeta, se da esa brecha metabólica y aparece el problema. Y sobre todo hay que decir que no todos los territorios son igualmente responsables de esta problemática. Hay muchas formas de medir esto. Un grupo de investigadores proponían los 9 límites planetarios, que son síntomas, son igual que la fiebre del enfermo, que hay formas de medir que algo no está funcionando. Pero lo que hay que ver es que lo que tenemos aquí son realmente esas consecuencias, ligadas al cambio climático, ligadas a la propia integridad de la biosfera, a lo que serían los procesos biodinámicos, el cambio de los usos del suelo, la escasez de agua, los flujos biogeoquímicos que hablaba antes del fósforo, del nitrógeno, y lo que tenemos un poco la foto de realmente de cuáles son las consecuencias de esto. Lo que ocurre es que para el actual sistema socioeconómico, afrontar todo esto significa mirarse las tripas, mirarse realmente que hay una incompatibilidad entre los objetivos que tienen en gran medida las empresas y lo que sería el mantener o el poder conseguir un planeta vivible. Entonces lo que se ha hecho es que de todos estos problemas hay algo que llamamos efecto o visión túnel de emisiones, en las cuales el propio sistema busca una consecuencia de todo esto como el problema y pone soluciones solo para hacer frente a los gases de efecto invernadero, como veremos ahora. Entonces parece claro que toca cambiar de régimen. De ese régimen fósil habría que pasar a un régimen de aprovechamiento de los flujos renovables,
pero lo que ocurre es que las características de los flujos fósiles y de los flujos renovables son muy distintas. Hablábamos que los flujos fósiles tenían estas características, podían disponer de ese tiempo en escala histórica a libre disposición para poder satisfacer cualquier deseo de consumo que podamos tener, e incluso interesaba que los deseos de consumo fueran los más altos posibles para mantener el gran negocio que hay detrás de esto. Y de repente llegamos a la idea de que tenemos que aprovechar flujos renovables, que son muy distintos. Son intermitentes, hay radiación cuando hay radiación, hay flujos de viento cuando hay flujos de viento, están muy distribuidos en la geografía y no se puede mover tan fácil como ese barril de petróleo. Un barril de petróleo, 160 litros, una cosa así, yo creo que todas habéis visto, ahí está condensado el trabajo de una persona durante más de 4 años, sin dormir. Entonces, si queremos dejar de disponer de eso y tenemos que disponer de los flujos naturales con su orden natural de reposición, significa que el sistema que vamos a alimentar con eso es muy distinto. La densidad energética es muy baja, lo he hablado antes con el ejemplo de Boroa, la cantidad de extensiones que hace falta para una sustitución tecnológica. Tienen un retorno energético menor. Hay que pensar que nuestra sociedad no funciona con los flujos renovables, las máquinas no funcionan poniéndolas al sol, hace falta tecnología. La tecnología a día de hoy, puesto que está, digamos, producida en un régimen fósil, significa uso intensivo de materiales, uso intensivo de energía, justo en el momento en el que ya hemos dicho que no podemos seguir consumiendo energía de esa manera. Entonces ya no estamos a tiempo para hacer una sustitución tecnológica que lo que supondría es un bocado más en esos recursos que ya hemos dicho que son problemáticos. Voy a hablar un poco ahora mismo de la geopolítica, porque en paralelo a esta visión un poco más física, termodinámica, más de ciencia base, pues ha habido realmente un proceso político. Y este proceso político empieza con la idea de la Unión de la Energía, que nace al calor de Maastricht, allí por mediados de los 92-93 se firma el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y aparece en el año 96 unas reglas a nivel europeo para todos los estados sobre cómo tienen que funcionar los sistemas energéticos. Yo me voy a centrar en la parte eléctrica, pero todo lo que voy a decir es perfectamente aplicable al resto de insumos. Entonces, esto se traduce en la legalidad del Estado con la ley del sector eléctrico, que inicia la privatización y lo hace desde una premisa, desde una idea, que luego habría que ver si realmente ha resultado ser cierta, y es que la liberalización del caso eléctrico, en este caso, iba a aumentar más competencia, más eficiencia y una reducción de costes. A poco que veamos la evolución de costes, la evolución de todo esto, vemos que queda esto totalmente invalidado, pero en ningún momento ha habido una retrospectiva de analizar esta premisa. Lejos de ello, se firma un tratado europeo donde lo que se busca es que vamos a acabar con la distancia física de los territorios. Vamos a acabar con la distancia que hay entre un estado en el centro de Europa, con la periferia, de las zonas más pobladas, de las menos pobladas, de las zonas más industriales, menos industriales, más urbanas, más rurales. Y se hace mediante una búsqueda de integrar todo. De intentar que Europa tiene unas necesidades y todo vale para satisfacer esas necesidades sin ver los impactos localizados que está generando eso que, ya digo, nace de esa premisa que prácticamente podemos decir que está totalmente invalidada. Aparecen unos proyectos de interés común, no voy a hablar muchos de ellos. Tenemos en nuestro territorio uno que a día de hoy está en construcción, que es la interconexión eléctrica submarina desde la subestación de Gatica, que se hizo en su momento para dar salida a la energía de Lemoiz, y es un cable submarino que iría a Francia. Estos proyectos tienen todo tipo de facilidades, financiación, en este caso, el presupuesto inicial era de 1.750 millones de euros, una cantidad que se nos escapa, pero es que esto, que se anuncia en el año 2017, viene con una subvención pública de 1/3 de esa inversión. 600 millones de Europa vienen para que se construya algo que va a interconectar la península con el resto de Europa. En su momento no veíamos por qué, pero luego lo que sí que hemos visto es que esto, digamos, se ha devuelto en base a una serie de compromisos de producción renovable por parte del Estado que está totalmente desequilibrada con los compromisos que tienen el resto de Estados en Europa, como luego veremos más adelante. ¿Vale? Es decir, que aquí nadie da nada gratis, sino que todo es una especie de negociación. De esta idea surge un tipo de transición energética, de todas las posibles, que la vamos a poner apellido, la ponemos adjetivo, que sería la transición energética corporativa, y que tiene unas características que presupone una continuación de nuestra forma de relacionarnos con la energía. Nadie que está en ningún ministerio de transición ecológica está dando el mensaje de sociedad. Tenemos que empezar a pensar que nuestra forma de acceder y usar la energía no puede ser la misma que hasta ahora.
es continuista, queda reducida a una sustitución tecnológica, cerrar las centrales fósiles y hacer tecnología, infraestructura para sustituirla. Cuanto más grande, mejor. No se cuestiona la demanda, no interesa que realmente haya medidas de ahorro, porque eso pondría cotas al gran negocio que hay detrás. Y por otro lado, esto intensifica el extractivismo, dada la cantidad de materiales y de energía que hace falta para establecer o, de alguna manera, desarrollar a nivel global toda esta infraestructura. Esto se sostiene, otra vez, con una premisa que dice que la descarbonización, el consumir menos energía fósil, es compatible con el crecimiento económico, y de aquí se deriva al hecho de que podemos escuchar pues, a cualquier dirigente diciendo que la transición ya no solo es un problema, como yo he intentado dejar aquí claro en los primeros minutos de la presentación, sino que es una oportunidad. Y el que se quede fuera de esto pues está como un poco, pues bueno, un poco trastornado. Y a su vez aparece, o más que aparecer, se intensifica una dinámica colonialista, solo que ahora mismo la barrera extractiva, que tradicionalmente ha estado separada entre el norte global y el sur global, ahora mismo la vemos acercadas a nuestros territorios, como decía antes, entre el centro y las periferias europeas y todas las distintas dimensiones que tenemos en nuestro país, por ejemplo, entre el mundo urbano y el mundo rural. Para poder invalidar esto, vamos a fijarnos un poco en la premisa, y resulta que un país se puede descarbonizar y crecer. Tenemos ejemplos, tenemos Dinamarca, por ejemplo. Desde los años 90 empieza a producir mucha renovable y empieza a aumentar su PIB y disminuye su consumo de fósiles. Pero eso solo es posible porque ha habido una externalización. Gran parte de esas emisiones que tenía Dinamarca se han llevado en gran medida al sudeste asiático. Entonces, esto a nivel de país, de entidad local, puede funcionar. Pero a nivel global, aquí tenemos cómo ha evolucionado desde el año 72 el consumo de petróleo, el consumo total de energía y el Producto Interior Bruto, o GDP. Y vemos que está totalmente acoplado. Totalmente acoplado quiere decir, ¿puedes generar riqueza consumiendo menos? Un poquito, puede haber mejoras tecnológicas, pero realmente lo que es la gran tendencia es que está acoplado. Entonces, la consecuencia directa es que si aspiramos a conseguir creciendo económicamente, estamos aspirando a consumir más energía. Y cuando hablo de energía, hablo fósil, que es la que tenemos, porque cualquier sustitución tecnológica dependería directamente de las fósiles y de los materiales. Entonces, esto es importante. Entonces, aquí aparece una pregunta sobre lo que es infraestructura. Y me gusta lanzar esto porque la respuesta a qué es infraestructura va a depender a quien le preguntes. Si preguntamos aquí en la sala, seguramente entendamos una carretera como infraestructura en la medida que nos pueda llevar de un punto A a un punto B en unas ciertas condiciones asumibles. Pero para los actores que están detrás del desarrollo de infraestructura, la infraestructura es una oportunidad de más beneficios económicos, es una herramienta financiera. Todo lo que hemos visto con las burbujas anteriores, como la del ladrillo, lo estamos viendo ahora mismo con la implantación de grandes parques renovables en este caso. Entonces yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque tenemos que pensar quién está marcando la agenda. Y a mí hay una cosa que siempre me ha generado cierta perplejidad, es que yo llevo pues, cerca de 13 años con esto de las renovables, las veía como una oportunidad de emancipación, de transformación real, y este relato de la transición energética corporativa ha hecho que la energía eólica, con todo su potencial, se convierta en esto, por ejemplo. Esto es lo que podemos llamar el megaproyecto energético, que también es importante poner eso de megaproyecto porque ya el objetivo no es la producción de energía, esa es la justificación posterior del para qué, pero la razón real es que es una oportunidad, una herramienta en la que yo meto 10 euros y obtengo 30, por poner un ejemplo, ¿vale? La eólica se convierte en esto, la solar se convierte en esto, y finalmente pues nos metemos en este problema. Hablando de la eólica, que es lo que afecta a vuestro territorio, os podéis preguntar, os habéis dicho que los molinos que están proyectados para aquí son de 200 metros de altura. La realidad es que son de 200 metros de altura porque los de los 150, los de 300 todavía no están listos. Hay una justificación realmente de eficiencia, pero que es muy funcional a la pieza central del para qué del megaproyecto energético. Entonces, claro, todo lo demás, como afecciones a la vida comunitaria, a la biodiversidad, quedan en un segundo plano. Y se hacen estudios de impacto ambiental, pero siempre de una forma totalmente cosmética. Entonces, ocurre que el objetivo es buscar aquellos sitios donde realmente hay más recursos, llevar infraestructura, hacer una gran red a nivel global para mover esa energía, porque realmente el objetivo de esa energía no es satisfacer necesidades, sino seguir realmente creciendo en consumo. También hay un relato del que luego hablaremos, de que la electrificación y tal, y la realidad es que el consumo eléctrico no ha dejado de bajar desde el año 2008, como veremos luego.
El negocio lo pongo como un ejemplo. Este es un ejemplo del norte de Burgos. Unos datos que en su momento pues, estuvimos trabajando con unos compañeros de allí. Y vimos que estos molinos, que son de 6 gigavatios, de 6.000 megavatios, requieren una inversión de 6.500 millones de euros cada molino, prácticamente, una estimación, y pueden producir como poco, los números serían mayores, como 9.500 megavatios hora al año por molino. Esto igual no os dice nada, pero esta gráfica sí que es importante. Os la cuento, porque no la vais a ver bien desde ahí. Veríamos en el eje horizontal el precio de la energía. Cuanto más cara sea la energía, más negocio hay para quien decida poner este tipo de parques, ¿no? Venimos de un escenario donde el precio de la energía ha estado a 450, 500, se saldría de la gráfica. Vamos a ponernos optimistas y pensar que tenemos un escenario futuro donde los precios de la energía están en torno a los 200 euros el megavatio. Con eso tendríamos un beneficio anual de más de 1,5 millones de euros y el retorno de la inversión sería de 3 años, 4 años. O sea, los fondos de inversión, sin pisar el territorio, ponen una infraestructura que les permite recuperar su inversión en 3 años y esto sigue funcionando 25 años. ¿Cuánto queda en el municipio? Los datos de Burgos nos decían que por molino daban al año 5.000, 10.000 euros, de los más de 1,5 millones que generan. Con la ley de transición energética, se hablaba del canon, que habréis oído, y de ahí se habla de 3.800 euros o 5.400 euros por molino, todavía menos de lo que se daban nosotros. Entonces es importante de cara a que, aunque creamos que no hay alternativa y vamos a sacrificar todo a ese sueño de seguir consumiendo igual, habría un tema también de la justicia económica, del gran negocio que hay aquí, sobre todo para gente que no va a estar afectada para nada por este proyecto. O sea, en Capital no sé dónde tiene la sede, no les habrá venido alguien la subcontrata, de la subcontrata, venir un día al monte y tomar 4 notas, pero esto es lo que tenemos. Entonces, el megaproyecto energético al final lo que deja, lo que socializa son impactos naturales en la avifauna, ruidos muchas veces no sensibles quiere decir que nos afectan a la salud, aunque no seamos conscientes realmente de poder llegar a escucharlos, pero realmente una cosa que está ahí de continuo. Los efectos de las luces nocturnas, depreciación del valor de las propiedades y conflictos. Hay muchos proyectos que ya sabemos que no se van a hacer. Ya sabemos que incluso no hay interés de hacerlos. Realmente basta con que estos proyectos consigan un permiso de conexión a una subestación para que eso aparezca en las páginas naranjas o salmón de los periódicos de economía y suban las acciones en bolsa. Y esa iniciativa se pueda pasar de un lado a otro, hacer paquetes, todo lo que vimos realmente con el ladrillo. Entonces, esto nos debería preocupar porque si la transición energética es tan importante, no podríamos permitir que caigan las mismas lógicas tan perversas en las que hemos tenido todas las burbujas en los últimos 20 años. Entonces, eso ya para empezar. Voy a pasar a la segunda parte, menos abstracta, más aterrizada, un poco en el mundo eléctrico. Quiero también que sea pedagógica para que entendamos muy bien lo que nos cuentan y veamos que no es tan así. Este es el punto de partida. Tenemos un sistema que hemos heredado de lo fósil, donde esas pocas centrales fósiles, que eran pocas por necesidad, porque eran muy densas energéticamente y porque estaban en manos de pocos actores, ya falta que estuviesen realmente muy centralizadas, una gran red de transporte que tendríamos en esa mancha verde, que son las líneas de alta y muy alta tensión que vemos desde las carreteras, bajaría la tensión a las redes urbanas y allí alimentaríamos las necesidades energéticas de los hogares, de la industria, de las ciudades y de los pueblos. Se entiende más o menos. Una característica es que la energía solo se mueve desde la izquierda hacia la derecha. Y ha interesado de que las personas, los agentes de la derecha, sean lo más inconscientes posible de lo que había detrás. No vaya a ser que pudiesen algún tipo de límite a sus anhelos de consumo. Esta imagen todavía es un poco abstracta, la llevamos a la realidad de la comunidad autónoma del País Vasco. Ahí represento en rojo donde estarían los consumos, son los pueblos y las ciudades. Vemos manchas en el Gran Bilbao, en la zona de Gasteiz, en Donostialdea, otras zonas, por la zona del Plan Pesado, donde está la industria, donde vive la gente. Y ahí estaría realmente el objetivo, la justificación de un sistema energético. Llevar energía a la gente que la necesita para desarrollar sus vidas, tanto a nivel personal como también a nivel económico. En el paradigma de lo fósil, pocas centrales, las marco ahí. No están todas, pero más o menos ese es el orden de magnitud. He marcado la de Boroa para que la identifiquéis porque la he mencionado varias veces.
Y para poder llegar la energía de esos pocos puntos a esos muchos puntos, de esa poca generación a ese gran consumo, ha hecho falta por necesidad grandes redes de alta tensión. La red de alta tensión se construye, tiene un gran impacto, son torres de 80, 90, 100 metros, se construye cuando queremos que la energía no se pierda por el camino, no se pierda poco. Entonces parece que podía tener cierto sentido cuando lo fósil nos obligaba a tener pocos puntos de producción. Hay un elemento muy importante que son las subestaciones. Las subestaciones son las puertas de entrada y salida de este sistema eléctrico. Hay subestaciones cerca de las zonas de gran consumo, cerca de las zonas industriales y cerca de donde ha habido parques de generación, donde ha habido centrales. Entonces esto es muy significativo pues porque realmente cualquiera que quiera a día de hoy entrar en esta red, en este digamos, mercado de la energía, tiene que llegar hasta esos puntos. Y podríamos ver realmente en nuestro caso cuál sería el más cercano, seguramente sea Hernani, Aspeiti o Acuerdo Pichasso, que sería el punto más paradigmático, pero ya más para el interior. El tema es que la foto que nos queda es esto. Este es el modelo energético centralizado y se parece a la imagen que yo os había puesto al principio, por eso era importante, ¿vale? Entender que aquí están condensadas la naturaleza, la esencia de lo fósil. Entonces vamos a ver realmente hasta qué punto debemos utilizar esto para esa transición, para ese cambio tecnológico, para el cual yo creo que a día de hoy hay cierto consenso. No total, pero hay cierto consenso. La energía eléctrica. Esta es la evolución del consumo eléctrico del Estado a lo largo de los últimos 12 años. El pico de consumo, el momento en el que más se consumió, el año que más se consumió fue el 2008, justo antes de la crisis. En concreto, en Navidad, el 24 de diciembre por la noche, hubo un pico de 43 gigavatios. Quedaros con este número, 43, luego volveré a él. Eso es lo máximo que ha demandado todo el Estado español en un momento de electricidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues lo que hemos visto es que esta transición queda limitada, por un lado, a la sustitución tecnológica, en tamaño, en forma, en el no cuestionamiento del modelo. Ahí aparece la figura del megaproyecto muy funcional por las razones que he comentado antes, y lo que hay es un auténtico enigma, por no decir otra cosa, sobre qué vamos a hacer con el consumo. No hay ningún tipo de proyecto sólido de cómo reducir el consumo a lo que nos pueden dar las renovables. Entonces, lo que decía al principio, la transición energética corporativa quedaba reducida a una sustitución tecnológica e intentar aplacar a aquellas comunidades que se plantean a esto, porque en principio esto es beneficio común. Y este es también un poco el relato que estamos intentando poner en cuestión. Entonces, voy a hablar de los objetivos renovables del Estado. Hay una cosa que se llama Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Todos los estados de la Unión Europea tienen su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, o PNIE. En el caso del Estado español ha sido actualizado recientemente, no me ha dado tiempo a meter estos nuevos números, pero tendríamos estos objetivos para el 2030. Para el 2030 se quiere instalar 90 gigavatios. 90 gigavatios nos puede parecer mucho o poco, repito. El máximo consumo puntual que tuvo el Estado se dio en esa noche buena del 2008, que fue de 43. Aquí estaríamos hablando de duplicarlo. Y sobre todo teniendo en cuenta de que todavía no hemos sido capaces que los nuevos parques hagan que las centrales fósiles se cierren, porque siguen funcionando. Tenemos un fenómeno de adición productiva. Entonces realmente esto es algo a considerar, pero hay una cosa todavía un poco más problemática. Esta es la situación actual de eólica y fotovoltaica en el Estado. En la actualidad estamos generando como cerca, un poquito menos de 50 gigavatios. Con todo lo que está ya aprobado, con permisos de conexión, que se puede ejecutar en los próximos 3-4 años, pasaríamos a 130, 135, ya superaríamos el PNI, que es para 2030, pero con todo lo que se está ahora mismo solicitado, a expensas de que Red Eléctrica diga a las empresas que pueden conectarse, y luego empezar con los procesos de autorización, impacto ambiental y demás, llegaríamos a 200 gigavatios. 5 veces ese máximo consumo que hubo en esa Navidad del 2008. Y aquí la pregunta es, ¿por qué 200? ¿Por qué no 300 o por qué no 400? La realidad es que esa red eléctrica de alta tensión no permite que entre más. Tiene una capacidad, son como tuberías. En un sistema de tuberías entra una cantidad de agua. Si queremos meter más, eso peta, ¿no? Lo mismo con la electricidad. Pero lo que ocurre
es que vamos a hablar de las redes, que es un poco lo que estaba en el título. Es que si tenemos megaproyectos ahí, tenemos otros todavía un poquito casi más perversos por la figura de quien los lleva adelante, que serían los megaproyectos de las torres de alta tensión del sistema eléctrico de alta y muy alta tensión. Hay que pensar de quién está detrás. Hay una cierta competencia en la generación, tenemos Green Capital, tenemos Solaria, tenemos Blackstone, viejos conocidos de otras batallas, pero en el caso de las líneas de alta tensión, quien está es la operadora de la red de transporte. En el caso del Estado español es la Red Eléctrica de España. Es una empresa muy especial porque está en situación de monopolio y además se la presupone que al estar en situación de monopolio no puede utilizar ese beneficio para enriquecerse, puesto que tiene que dar un servicio, tiene que asegurar una calidad de suministro y minimizar los costes. Pues bien, si vemos todas las operadoras de la red de transporte, cada país, cada Estado miembro tiene una, pues en el caso de España un 20% es público y un 80% es privado. Es una empresa de las más poderosas, Red Eléctrica de España, ahora bajo el nombre de Redella, cotiza en el IBEX 35 y está en una situación un poco complicada de sostener, porque mientras que se la presupone, incluso en su propia fundación, en la Ley de Sector Eléctrico, habla de servicio, todos los proyectos de red eléctrica son proyectos de utilidad superior, bien común, etc., pues está en situaciones como esta declaración de prensa, en la que pide que políticamente se autorice más inversión porque se ve en peligrar el pago de dividendos a sus accionistas. Pensad que cualquier proyecto que se le aprueba a red eléctrica, y en nuestro entorno tenemos la línea de Güeñes-Itxaso, la Itxaso-Muruarte, la interconexión eléctrica que he comentado antes, ampliación de subestaciones, etcétera, etcétera, todo eso no cobra según se utiliza. En el momento que demuestra que es necesario, y bajo este relato siempre va a ser necesario, es aprobado por el Estado y pasa a pagarse vía factura, utilicemos o no utilicemos la electricidad. Esto es una cosa muy, muy perversa. Entonces esto yo creo que lo tenemos que tener en cuenta, porque si hemos dicho que la red actual permite 200 gigavatios, que es 5 veces más de lo que puntualmente demandamos en el año 2008, pues hay un mecanismo de planificación de recrecimiento ilimitado de la red de transporte. Esta es la planificación de la red eléctrica y busca, para que no sea posible que un inversor no pueda inyectar a la red y vender su commodity, su electricidad, que esto no pare de crecer. Tenemos aprobada la planificación 2021-2026 y ya han empezado las consultas para la siguiente, que sería 2027-2032. Entonces esto es algo, si entráis en la página planificacioneléctrica.es, veis todos los proyectos que están, digamos, ahora mismo auspiciándose en este momento en el que estamos. La línea de interconexión eléctrica sería uno de ellos, la Güeñes-Itxaso, el Itxaso-Muruarte, todo esto estaría dentro de este plan, que en nada, en cuestión de un año y medio, vamos a tener una actualización para que siempre pueda acabar cabiendo más energía. Pero esto no es la transición del Estado ni de la península, sino que es un tema que tiene que ver con Europa. Y yo os decía que cada Estado miembro tenía un plan, unos objetivos de producción renovable, el PNIE. Hablábamos que en el caso del Estado era como cerca de 90 gigavatios. Con la nueva actualización me parece que nos ponemos en los 130, iríamos sobrados, por lo que se estaba poniendo, porque hablábamos de 200 y pico. Pero vemos que hay un gran desequilibrio entre las ambiciones de producción renovable que tiene comprometidas el gobierno con Europa. Entonces, ¿esto cómo puede ser? Esto explicó de un plumazo el cómo pudo ser que cuando se anunció la interconexión eléctrica en el año 2017, un tercio era pagado por dinero público desde Europa. Había un interés político, geopolítico, de una producción de excedentes para su explotación, para su mercantilización y su movimiento a nivel transeuropeo. Esto hace que haya una serie de proyectos de interconexión, uno que ya ha empezado la construcción, la línea submarina que os comentaba, otro que iría desde la zona de Muruarte, en Iruñaldea, hasta la zona de interior de las Landas, y otro desde el norte de Zaragoza, Ejea de los Caballeros, también hacia el sur de Francia. Esto es un poco la medida, o digamos, la moneda de cambio que nos permite entender cómo fue posible que en el año 2022, de repente, a España y a Portugal les permiten cambiar las reglas por las cuales se fija el precio de la luz, o sonar el tema del tope de gas. De repente aquí nadie dice nada, pero España y Portugal pueden poner mecanismos excepcionales para que el gas no afecte tanto a las facturas. Eso es un mecanismo de negociación, porque luego venía eso.
Pues hay un interés, cuando hablamos de colonialismo energético, desde luego que es un término provocador, sobre todo entendiendo lo que ha sido históricamente el colonialismo, pero es lo que estamos viendo. Y lo que hay es entender Europa como una realidad plana, como un único punto donde hay un consumo y todo vale para satisfacer ese consumo de una forma totalmente artística. Entonces yo pregunto, a nivel energético, ¿qué es la Comunidad Autónoma del País Vasco? Porque desde un punto de vista de los planes de transición parece que es esto, es un ente territorial que consume, y estos son datos de 2022, 14.000 gigavatios hora de electricidad. ¿Esto es realmente la realidad? ¿O la realidad se parece algo más a eso? Aquí simplemente he repartido ese consumo eléctrico por pueblos, por realidades territoriales. Y esto es muy importante, porque en la medida en la que juguemos al espacio abstracto, a diluir las diferencias, a entender que los Pirineos no existen y que todo desarrollo tecnológico puede pasar por encima de esos condicionantes que son reales y los que han, de alguna manera, condicionado todos los desarrollos históricos, ahora mismo esta visión tecnológica es, vamos a olvidar esto. Porque en el momento en el que pues, os podéis buscar por ahí el consumo eléctrico que podemos tener aquí, ¿somos capaces de lo que consumimos? ¿De qué vida sostenemos? Podríamos empezar a plantear qué parte de nuestro territorio vamos a sacrificar, vamos a vender para que esto siga siendo posible. Porque en la medida en la que los impactos son alejados de los puntos de consumo que son los responsables, la gente de Bilbao es totalmente ajena a este problema. Por lo cual yo siempre digo, yo vengo de Bilbao, de coger ese consumo de Bilbao, que es cerca de 933 gigavatios hora al año, y pensar pues, cuántos molinos ponemos para seguir viviendo así. Porque ahí habría un debate muy interesante. Pues mira, el Chanta nos lo quitamos, el Arnotegui, el Ganico Horta, y seguimos consumiendo igual. ¿Es suficiente? Entonces, el tema de la suficiencia, el tema de que si vale con las cubiertas, está muy vinculado realmente a este ejercicio que es de responsabilidad, incluyendo la industria. Claro, la industria está muy centralizada, pero lo que no podemos hacer es que la industria juegue a este juego de trilero para que no veamos que seguir consumiendo así tiene unos impactos importantes. Aquí hay un ejercicio pedagógico muy interesante que nos abre la posibilidad de ver cosas que ya estaban ocurriendo históricamente, solo que los impactos estaban muy lejos. Ahora mismo los tenemos aquí. Entonces, cuando hablamos de esa soberanía energética, de esas formas de entender las necesidades de energía en territorio, para mí este es el mapa que hace falta. Y habrá que ver qué acuerdos solidarios habrá que tener entre los territorios más industriales que también dan trabajo, etc. Pero siempre planteando de que la energía tiene que nacer desde la demanda, no desde la oferta. Porque como está haciendo ahora es que hay un gran mercado, tú produce y ya encenderemos todos los ansias de consumo para que esa oferta siempre tenga compradores, que es la forma en la que se está haciendo a día de hoy. Entonces, para mí esto es más interesante y la siguiente pregunta sería ver cómo generar esta energía. Y esta realidad se inscribe en el modelo físico que hemos heredado. Esto no está suelto en el aire, sino que se habla con toda esa red eléctrica que ya tenemos. O sea, no se trata de tirar las torres, de reciclar el cobre y empezar de cero, sino a partir de este momento, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, aquí, lo que nos toca, sobre qué transición energética, pues yo pongo el ejemplo de Solaria porque, bueno, pues también nos ha tocado unos proyectos muy salvajes de Solaria. Solaria tiene un plan de construir 25 o 30 plantas fotovoltaicas de 50 megavatios en Álava para que sean desalojados en el puerto de Bilbao. Es un ejemplo muy claro de cómo estamos jugando a alejar lo suficientemente los consumos para que el relato que quede es esta gente de los pueblos que no quieren que hagamos la transición. La oposición a una transición que pasa por encima de los límites ya no solo es que sea legítima, sino que es necesaria para no seguir avanzando a esta velocidad hacia el abismo. Entonces esto es muy importante. La transición de Solaria son conectar 1.400 megas a Bilbao, una conexión que se ha liberado en Vitoria, 400, para meter más parques, y una cartera de más de 25 proyectos que serían más de 1.000 megavatios, para llenar prácticamente algo que creo que es el 7% del suelo de Álava, que realmente es justo el sitio donde está dando de comer este pequeño país. Entonces ahora mismo la movida es gorda y el sábado va a haber una manifestación en Gasteiz a las 6 de la tarde, desde la plaza de Bilbao, pues para decir no a este modelo concreto de transición basado en el megaproyecto. Entonces, esas otras transiciones justas desde los territorios exigen eso, justicia territorial y responsabilidad de los consumos. Ser conscientes de que si queremos consumir de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora, nos vamos a tener que acabar yendo de nuestro país para que quepan todas esas máquinas. Entonces yo he hecho ahí un poco unos círculos rojos, o unos perímetros rojos alrededor de los pueblos para que veamos que hay un trabajo muy importante de desde dónde empezar la transición, de entender qué demandas tiene el territorio. Llega con el espacio físico que tienen los pueblos,
Empezamos a subir, ¿hace falta megaproyectos? ¿Cuántos? ¿Hace falta conexiones entre esos pueblos? Lo que está claro es que la red eléctrica da de sobra para poner en marcha un plan de transición energética, democrática y justa. Voy a meter ahora un inciso que me parece muy importante, porque muchas veces, como hay un objetivo primero, que es la rienda suelta a los ánimos e intereses del capital privado, se hablan con muchas cosas que además muchas veces tiran de lo emocional, como puede ser temas de soberanía. Y cuando se habla de red eléctrica y soberanía, hay que tener en cuenta una cosa. Esto es otro esquema parecido a lo de antes. En azul es la línea de muy alta tensión, 220-400 kilovoltios, la que he dibujado antes. Llega a las subestaciones, baja de tensión y se conecta con nuestras necesidades. Eso que hay en medio, que es una subestación, separa dos mundos muy distintos. Separa el mundo de la red de transporte y la red de distribución. Y os voy a hablar un poco de esto porque es importante. Cuando se liberaliza el sector, cuando se privatiza la cuestión de la energía por esas premisas que yo ponía al principio, de que esto iba a ser la leche, iba a bajar los precios, etcétera, etcétera, aparecen dos figuras. La red de transporte, 220 kilovoltios para arriba, y las redes de baja. La red de transporte pasa en todo el territorio del Estado a ser propiedad de Red Eléctrica de España, de la que hemos hablado antes, pero la red de distribución se reparte por zonas y en el caso de Euskal Herria es propiedad de Iberdrola Distribución. Y esto tiene muchas implicaciones. Salimos muy motivadas de esta charla, empezamos a hablar con vecinos y vecinas, empezamos a poner plantas fotovoltaicas en nuestros tejados, decidimos incluso poner un eólico para nuestro consumo, a nivel de baja, a nivel de dónde están los consumos. Iberdrola nos va a decir de 2 días que no hay capacidad. Los transformadores no dan, no hay suficiente capacidad de línea, porque de manera acrítica se está yendo un pastizal del orden de los miles de millones de euros a consolidar la red de transporte. No es casual porque Iberdrola es muchas Iberdrolas. Tenemos Iberdrola Generación, Iberdrola Distribución, Iberdrola Comercializadora, pero Iberdrola Distribución tiene sus huevos puestos en la parte de... O sea, Iberdrola tiene los huevos puestos en la parte de la red de transporte. ¿Por qué? Porque una red de distribución fuerte permite que todo el mundo pueda producir energía, que todas podamos participar. En cambio, si lo que alimentamos en la red de transporte es necesario sí o sí ir a la escala de los 50, 100, 200 megavatios, y allí solo unos pocos pueden entrar por las necesidades de capital. Entonces, una transición energética democrática requiere, de alguna manera, que vayamos recuperando esa red de distribución, porque la red de distribución lo condiciona prácticamente todo. Nosotros podemos poner unas placas fotovoltaicas, o en nuestro caso un eólico, ahí, en el lado de la red de transporte o en el lado de la red de distribución. A nivel físico, para nosotros ni nos enteramos. Tenemos encima del monte un eólico, tenemos un gran parque solar, pero el que esté en un lado o en otro lo cambia todo, porque en la medida, la red condiciona el sujeto, el quién toma las decisiones, qué decisiones toma, cómo se opera esa infraestructura, cuáles son los objetivos de la operación de esa infraestructura y qué desarrollos se hacen y cuáles no. Y os pongo un ejemplo. Creo que no es ponerme demasiado pesimista si pensamos que en este proceso de transición de aquí a 30 años puede haber algún momento a nivel europeo en el que haya más demanda que capacidad de producción. ¿Vale? Que queramos más energía que la que esto nos puede dar. Si nos metemos en el mercado, en el lado de la red de transporte, aun teniendo el molino a 200 metros de tu casa, lo que manda son las reglas del mercado. Y puedes tener todos los impactos de los que hemos hablado antes, que si realmente alguien puede pagar €1 más por ese megavatio hora que tú, se lo va a llevar, porque las reglas vienen a nivel europeo. En cambio, si fuésemos capaces de hacernos fuertes con la red de distribución, y el caso es que tenemos a Iberdrola ahí en medio, da unas oportunidades muy interesantes, porque en un momento de escasez sí que sería posible, por ejemplo, y lo pongo a modo de ejemplo, esos contadores inteligentes que tenemos en casa, poner un tope de un kilovatio. No hay energía toda la que queramos, pero todo el mundo puede tener acceso a la energía. Eso se puede hacer con modelos que realmente son soberanos. Entonces muchas veces se reduce lo soberano, vamos a producir nuestra energía, pero dentro del mismo modelo, con los mismos objetivos, con las mismas necesidades de esa red transeuropea, que además lo que busca es crecer y conectar los estados para deslocalizarlo todo. Entonces lo que yo apuesto es vamos a relocalizar, vamos a ver qué necesidades tenemos, etcétera, etcétera. Y voy a acabar, que llevo ya un rato largo, con unas reflexiones para otra transición energética, que no es algo concreto. Son muchas, pero que son distintas y tienen que tener estas características. Tenemos que hablar de energética justa y posible. Posible porque no nos olvidemos
que muchas veces pasa, ¿no? Que hemos partido del entender que las renovables no nos pueden dar los mismos que las fósiles. Entonces, si le pedimos eso, es un plan que nace muerto. Lo que pasa es que desde que realmente podemos hacer el diagnóstico, aunque hasta que se empiezan a ver las consecuencias, pueden pasar décadas. Pero realmente nos estamos metiendo campo a través, y nos estamos enganchando de zarzas y nos la estamos liando. Entonces, lo que habría que entender muy bien es un planteamiento desde abajo, desde las necesidades, desde los territorios. Y esto no es nada loco, que es pensar el para qué de un sistema energético, en este caso eléctrico, para las necesidades. Y así surgieron los sistemas eléctricos. Allá por principios del siglo pasado aparecieron los primeros saltos hidráulicos, fábricas de luz, las llamaban en algunos sitios, porque había unas necesidades. Y había necesidades cercas y se fueron llevando mediante líneas esa energía. Llegó un momento que después de la Segunda Guerra Mundial, como hemos visto antes, que el crecimiento económico estaba indexado al consumo, quien quiere crecer tenía que consumir. Entonces ya no interesaba ver cuáles son tus necesidades, sino generar oferta, generar producción y encender las ganas de consumir. Y este es un proyecto político, cultural, etc. Hemos identificado el bienestar, la felicidad con nuestros niveles de consumo y eso es muy difícil de deshacer, pero está ahí. Porque todos pensamos que para ser felices va a estar asociado al nivel de consumo, eso no es casual. Aquí aparece el tema de la suficiencia, que decíamos antes, y yo creo que es importante y volveremos a ello. Entonces, el objetivo es la demanda, tenemos que entender la demanda. ¿Qué demanda quiere decir Turquía? ¿Qué demanda quiere tener? Según qué niveles de demanda, ¿qué tenemos que sacrificar de nuestro territorio para ello? Ahí hay un debate, no estaremos de acuerdo, pero habrá que construirlo. Y vamos a poner los números desde lo local, desde abajo. Entonces esto es muy importante, ahí lo he puesto de manera metafórica, porque realmente las fósiles es energía solar, pero hemos cogido los rayos de sol de 300-400 millones de años, los hemos metido en un barril y los podemos usar cuando queramos. Eso es una locura, no somos ni conscientes de la rareza y excepción histórica que es eso. Y ahora mismo tenemos que aprovechar los ciclos, y no se trata de vivir del sol, porque tenemos formas de acumular esa energía. Una forma es la madera, los saltos hidráulicos, podemos hacer almacenamiento distribuido. Hay que conocer bien realmente qué tipo de modelo socioeconómico podemos mantener con los recursos que tenemos, que no es la tecnología, son los flujos naturales. Habrá que desarrollar tecnología, pero ojo, porque el desarrollo tecnológico actualmente significa seguir incidiendo en todos esos consumos que nos han llevado al diagnóstico inicial. Y esa es la madre del cordero. Y si obviamos eso, no hay debate. Por eso yo pongo lo de notas para una transición energética, porque a veces no tenemos tiempo para debatir y nos sentamos y parece que estamos comprando una serie de presupuestos que no están fijos. Yo ya de un tiempo a esta parte, cada vez que empezaba yo un debate de este tipo, para mí era muy importante decir, oye, ¿estamos de acuerdo de esto, esto y esto? Lo que he contado al principio. Normalmente, si alguien sabe, te va a decir que sí. Pues todo lo que me vas a contar a continuación no vale. Porque lo que hacemos a veces es, como no puedo con la realidad, cojo la parte de la realidad, hago un discurso técnico-político y lo vendo. Lo que pasa es que, claro, nuestra capacidad de comunicar está mucho más limitada. Yo vengo aquí y estamos 30 personas, pero Solaria te pone un plurireportaje a 2 páginas, una infografía a todo color, en todos los diarios de Vocento, etcétera, etcétera. Y contra eso, la correlación de fuerzas es muy desigual, muy desigual. Entonces tenemos que saber cuál es nuestra demanda, yo os la he traído ya en el gráfico de antes, yo os doy la presentación para que la sepáis, y ver si queremos tener toda esa demanda, si la podemos ajustar, si la podemos compartir, si podemos tener ciertos usos que ahora mismo son súper individuales y podemos empezar a ponerlos en común porque se va a consumir mucho menos. Entonces esto es muy importante. Tenemos que desarrollar el potencial renovable de los territorios. Los tejados no son suficientes, es algo que tendremos que decidir. La suficiencia es una trampa porque la suficiencia viene constituida culturalmente. Nadie que sea hijo de su época, a no ser que vea una gran desigualdad frente al vecino, va a pensar que lo que tiene no es suficiente. Se ha construido, entonces es una trampa. Es que no es suficiente para lo que queremos consumir. Ojo, hemos hablado de lo que queremos consumir, esto es muy importante. Y luego dar herramientas para su desarrollo, porque nos dirán que las tenemos. Y la verdad es que las tenemos, pero de una forma, a nivel de correlación de fuerzas, muy desigual. La interconexión eléctrica, de una forma totalmente opaca, se ha llevado, inicialmente eran 1.750 millones de euros, el presupuesto actual, y quedan 5 años de obras, ya es de 3.100 millones de euros. Yo me atrevo a pensar todo lo que podríamos hacer de los territorios con eso, por poner un ejemplo. ¿A dónde se han ido los fondos de recuperación, los Next Generation? ¿A qué tipo de modelo? De forma totalmente acrítica. Pues realmente los recursos económicos habría que repartirlos, pero luego también los legales. Yo vivo en una ciudad, vivo en Bilbao,
Yo intenté, claro, comunidad energética, placas en el tejado, y la legalidad me dice que tengo que llegar a un acuerdo con mis vecinos. Mi comunidad está, digamos, rota desde los 70 porque pasó no sé qué leches con el toldo de un vecino. Ahí es imposible mover absolutamente nada. En cambio, Green Capital llega y tiene las herramientas para declarar de utilidad pública la cuerda de un monte, para poner sus molinos. Ostras, vamos a declarar de utilidad pública mi tejado, para que podamos hacer esto. Por poner un ejemplo, oficinas de transición, claro, somos hijos de la pasivización del consumo. Activarlo es difícil, habrá que poner herramientas. Gente que, o agencias, oficinas locales que ayuden realmente a activarnos en este sentido. Esto yo creo que es fundamental. Y luego, si realmente pensamos que queremos consumir más, pues habrá que ver, que igual no es suficiente, desde luego. Vamos a ver qué sistemas centralizados hacen falta, cuántos parques, 5 o 10. A día de hoy, la planificación energética es nula. Cualquier empresa propone, se aprovecha de todo ese relato de las urgencias climáticas para que realmente el que se oponga quede tachado de loco, y eso es todo, ningún cuestionamiento, nada más. Pues yo creo que estamos empezando la casa por el tejado. La transición energética tiene que ser lo contrario. Y voy a acabar con esto, simplemente decir que pues la mayor crítica que se le puede hacer esto es que con lo que hay es muy difícil, totalmente de acuerdo. Tenemos unas instituciones que han entendido la energía de esa forma centralizada, la planificación viene de Europa, pues tendremos que empezar a ver cómo construir una alternativa. Yo no veo esto como una batalla de o la ganamos o la perdemos, sino cómo construimos algo que realmente nos vaya a dar esa soberanía. Nosotros, si tenemos este sistema y somos capaces de, aunque lo de la izquierda, ese plan con una inercia brutal que viene de Europa siga creciendo, si empezamos a construir cosas en el lado de la derecha, ahí es cuando realmente, igual no llegamos a tener nuestras necesidades, pero sí es donde vamos a poder construir algo que pueda llamarse sostenible, en relación y equilibrio con el territorio, con una sociedad informada, educada en esta cuestión y no entrando simplemente en eslóganes. Entonces yo creo que esto es muy, muy importante. Lo que pasa es que nos hace falta muchas instituciones nuevas reglas de juego. Claro, la ley del sector eléctrico es del 97, tiene unas reglas que está pensando en la gran central, en toda esa que hemos llamado el paradigma fósil, hay que cambiarlo. Entonces yo creo que hay que hacer desarrollos técnicos, desde luego, tenemos las comunidades energéticas, se pueden hacer cosas, y hay que hacer una gran labor política de calle, de discurso. Tenemos que ser capaces de alguna manera hacer esto, ya digo, no planteando, es que es un tema de correlación, o sea, la manera en la que crezcamos ahí es cuando realmente estamos avanzando en una transición que nos une con lo nuestro, con el suelo que nos sostiene realmente. Y finalmente, pues acababa con esta frase de que hace falta nuevos actores, nuevas prácticas, nuevas instituciones y, en definitiva, pues una palabra que yo creo que todavía no nos la han robado, porque lo de la transición energética al principio parecía que iba a ser, pero bueno, se ha convertido en esto, una nueva cultura energética, ¿no? Una nueva forma de entender lo que supone consumir. Realmente el despertar de ese sueño histórico en el que pensábamos que se sostenía de la nada, que detrás del enchufe no había nada, ya sabemos que había realidades muy alejadas y ahora mismo lo tenemos en nuestro país. Y hay que llevar esto a las ciudades. Por eso decía lo importante de ir a Gasteiz el sábado a contarlo. Y pues nada, con esto acabo y muchas gracias.